Ahora sí, pues vamos a iniciar. Fíjense que les platicaba que vamos a hacer como una pausa antes de entrar de lleno al método clavista y vamos a platicar un poco acerca de la taxonomía, es decir, de aspectos que tienen que ver con la taxonomía. ¿Se acuerdan cómo definimos taxonomía en nuestra primera sesión? Y bueno, si no, ahorita lo repasamos. En esta sesión, fíjense, los objetivos de aprendizaje es que ustedes logren diferenciar, clasificar de identificar, que me parece que eso ya lo han visto en muchas materias y ya lo tienen claro, pero bueno, vamos a recordarlo. Vamos a platicar acerca de los códigos de nomenclatura y ahí sí les quiero pues recordar que mi formación es de zoóloga, soy entomóloga, y obviamente les voy a platicar más y voy a dar un poco más de ejemplos del código de nomenclatura zoológica, aunque también incluyo algunas cuestiones del botánico, no así del bacteriológico. Sin embargo, bueno, con esta presentación ustedes después podrán consultar estos códigos en el momento en que ustedes lo requieran y dado que tienen las bases, pues podrán comprenderlo. También vamos a platicar un poquito acerca de la nomenclatura binomial. Esto porque, pues, ahora sí en sistemática es bien importante tener claro cómo se escriben los nombres de los organismos con los cuales trabajamos. Entonces, pues vamos a iniciar platicando sobre la definición de clasificar. Clasificar es ordenar los organismos en grupos o taxones sobre la base de sus relaciones. Fíjense, esta ya es una definición más reciente y justamente eso es lo que vamos a hacer en la materia. Vamos a aprender el método clavista para poder conocer cómo es que se generan los esquemas de clasificación en biología. Pero bueno, lo cierto es que clasificar, es decir, ordenar la diversidad, pues es considerada relevante dentro de la sistemática, dentro de las tres escuelas. Ya vimos que todas, bajo sus diferentes principios, bajo sus diferentes creencias científicas, pues se establece la manera de poder clasificar, ¿no? Tanto los evolutivos como los genéticos, como los cladistas. Y entonces acá tenemos unas definiciones que nos proporciona Gibson, ya hace algunos años, en los 60s, y nos dice que la taxonomía es el estudio teórico de la clasificación. Por eso en su forms de ayer resulta que no es lo mismo taxonomía que sistemática. La sistemática sí incluye actividades de la taxonomía, pero la taxonomía no hace cuestiones de sistemática. La taxonomía tiene que ver con bases comparativas para el estudio comparativo de los organismos. En la jerga sistemática se conoce como la taxonomía alfa, que tiene que ver con identificar, con describir, con nombrar, con sentarte a ver los organismos y identificarlos, observarlos, compararlos, etc. Ya la sistemática, pues obviamente es el estudio de la diversidad en general, porque además ya es una disciplina, o sea, en la sistemática se hace de manera comparada, y lo que se busca es establecer las relaciones evolutivas entre estos organismos, entre las unidades de estudio, y a partir de esas hipótesis generar esquemas de clasificación. ¿Cómo trabajamos en biología? Esto ya se lo saben ustedes de memoria. Seguimos utilizando un sistema de clasificación jerárquico, herencia de Linneo. Acuérdense que Linneo nos heredó este sistema de clasificación por jerarquías, que el día de ayer les puse, el reino es la categoría, o el género es una categoría más inclusiva, una jerarquía. No, es una categoría. ¿Por qué? Porque jerarquía, habíamos dicho en nuestra primera sesión, que es el marco de referencia, ¿no? Es este sistema de grupos dentro de otros grupos. Por ahí Silpa nos decía, es que es ordenar de menor a mayor importancia personas, cosas, etc. Sí, pero efectivamente en biología se retoma esa idea, pero si se fijan, nuestra jerarquía es de grupos de mayor inclusividad. No es que sean más importantes, no es que sean más importantes, no tiene ningún sentido en la importancia, sino más bien son grupos de mayor inclusividad. En este caso,
la categoría más inclusiva aquí en este sistema que desarrolló Linneo, pues es el reino. Actualmente, la categoría más inclusiva, pues es el dominio, ¿no? Que tiene los Eukarya, Arquea y Bacteria. ¿Sí? Entonces, no confundan jerarquía con categoría taxonómica. Las categorías taxonómicas son los nombres dentro de este sistema jerarquizado. ¿Por qué es jerarquizado? Porque son grupos de mayor a menor inclusividad. Ajá, no importancia, inclusividad. Entonces, aquí fíjense, tenemos esta jerarquía. Esta es una jerarquía. ¿Cuántas categorías? A ver, díganme, ¿quién me dice cuántas categorías tiene esta jerarquía que les presento? ¿Cuántas categorías taxonómicas tiene esta jerarquía que yo les presento? 11. 11. Bien, Ariadna, tiene 11. Ajá, entonces, no es lo mismo jerarquía que categoría taxonómica. Espero que ya lo hayan comprendido. La jerarquía es ese sistema de inclusión de mayor inclusividad hacia una menor inclusividad. Ahora, los niveles de inclusión son las categorías taxonómicas y los taxones que se recolectan en la naturaleza se asignan a una categoría determinada cuando estamos identificando o determinando. Pero si este taxón de la naturaleza no podemos organizarlo o identificarlo en alguna de estas, seguramente se trate de una nueva categoría y entonces estamos hablando ya de otra cosa, de generar esquemas de clasificación. Ajá. No es lo mismo clasificar que identificar, ¿de acuerdo? Bien, y aquí están los nombres que recibe este organismo en los diferentes niveles o categorías taxonómicas. Dime, Noel. Tenía una duda en la diapositiva. Sí, dime. Entonces, todo, bueno, el conjunto de los 11 que están ahí es una, ¿cómo he dicho? Clasificación, no, una clasificación no, taxonómica. Taxonómica, esta. Ese es un esquema de clasificación jerárquico. Eso, y ya como los subniveles son la jerarquía taxonómica. No, el cuidado. Los niveles son las categorías. La jerarquía, a ver, para que me entiendan, la jerarquía solo es el sistema de agrupación. O sea, Linneo se le ocurrió muy atinadamente que podría organizar a la diversidad si él agrupaba, si generaba grupos dentro de otros grupos. Ajá. Y dijo, ¿cómo voy a organizar grupos de otros grupos para organizar la naturaleza? Ajá. Bueno, me voy a fijar en ciertas características que yo considero que son más importantes, o que yo considero que las engloban a todas. Imagínate que tienes, no sé, que tienes estas plumas, espero que se vea, tienes estas plumas, Noel. Y entonces dices, ¿qué característica me las puede agrupar? Lo voy a hacer por colores, voy a hacer las que pintan, todas son plumas, todas sirven para escribir, entonces voy a hacer una categoría que las incluya a todas porque son herramientas para escribir, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, dentro de esta tengo dos tonos, el rojo y el rosa, y entonces estas escriben rojo y estas escriben rosa. Y entonces ya estos grupos están dentro del gran grupo de las herramientas que sirven para escribir, nada más que ahora hay un grupo que escribe rojo y un grupo que escribe rosa, ¿no? Y así te vas yendo. El sistema jerarquizado es esa idea de organizar las cosas, para poder estudiarlas más fácilmente. Linneo trataba la diversidad como cosas, porque en realidad solo quería organizar la creación divina. No había más, o sea, estaban hechas, no cambiaban y yo las podía organizar como si fueran plumas. Entonces, Noel,
Una jerarquía es ese sistema que propuso Linneo, de esa agrupación de grupos dentro de otros grupos. Ajá. Ahora, ¿cómo se llaman esos grupos? Él les puso reino, le puso filium, le puso clase, le puso orden. Esos nombres, esos rangos ya tienen un nombre y esos rangos son las categorías taxonómicas. No sé si quedó claro, ¿no? Sí, ya me quedó claro. Gracias. Sí. Entonces, en ese sentido, yo sí les pido que no confundan, categoría taxonómica con jerarquía. Ajá. Ahora, ya esta jerarquía que les estoy presentando en esta diapositiva está constituida por grupos de mayor inclusividad. ¿Qué quiere decir? Se están colocando muchos grupos naturales, muchos, es más, todos dentro del dominio. Toda la diversidad del planeta está organizada en 3 dominios. ¿Para qué la organizamos? Pues para poder facilitar el estudio. Es mejor que tener todo revuelto. Ajá. Entonces, tengo el dominio de los eucaria, el dominio de los arquea y el dominio de los bacteria. Ajá. ¿Cuál es la categoría menos inclusiva? Pues la especie. Porque solo que contiene la especie, poblaciones. Y para aquellos que reconocen las subespecies, pues subespecies. Entonces, la jerarquía es el sistema. Por eso nosotros utilizamos un sistema de clasificación jerárquico de grupos de mayor inclusividad a menor inclusividad para ordenar la diversidad. Ahora, esos grupos, esos niveles de mayor a menor inclusividad son las categorías taxonómicas y son el dominio, el reino, el filum, el subfilum, la clase, el orden, hasta llegar a la especie. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre clasificar e identificar? Bueno, clasificar es ordenar los organismos, los vas a ordenar. Así como lo hicimos con las plumas, ¿se fijan? No hay un esquema de clasificación para las plumas, si lo hacemos similar al biológico. Yo estaba ya construyendo uno, ¿se fijaron? Eso es ordenar. Ahora, identificar ya es establecer la relación o identidad de un taxón dentro del esquema de clasificación elaborado. Este esquema de clasificación ya está elaborado, ya se propuso, está constituido por estas categorías y este taxón, si yo lo recolectara en campo y lo quisiera determinar o identificar, lo voy a hacer a través de ciertas claves taxonómicas y voy a poder determinar. De entrada, ¿cómo? Pues a través de sus características, ¿no? Este organismo es eucaria, ¿por qué? Porque tiene células eucariotas. Es animal, ¿por qué? Pues porque tiene colágeno, porque es animal. ¿Qué otra característica distingue a los animales? Porque tiene ciertas inserciones y deleciones en el ADN mitocondrial que no se presentan en los otros eucaria. Ajá. ¿Qué otra característica? Porque es un animal y no un hongo o una planta, porque la pluricelularidad se origina a través de un único proceso que es la segmentación y la gastrulación. Ajá. ¿Se fijan? Por características, así como era el color rosa y el color rojo, yo puedo ir determinando cómo se llama ese organismo dentro de este esquema. Es un hexápodo porque tiene 6 patas. Es un insecto porque su cuerpo está organizado en 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen, a diferencia de los arácnidos que solo tienen cabeza y abdomen, por ejemplo. Es un ortóptero porque tiene cierta característica en las alas, etc. Es grígide, es mogoplistine, es mogoplista es el género y la especie es Mogoplistes bruneus, que fue descrito por Serville en 1838. Eso es identificar. Cuando yo logro a través de las características saber su nombre en ese esquema de clasificación que ya está previamente elaborado. Y clasificar, ¿no? Clasificar es cuando tú tienes un organismo
que no empata con ninguna de las categorías establecidas. Hagan de cuenta que tienen una familia con 5 géneros y ustedes recolectan un organismo y no es compatible por características con ningún género. Van a tener que generar un nuevo género. Y entonces están cambiando el esquema de clasificación. Ahora sí están haciendo clasificación. Están generando una nueva categoría taxonómica. Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es la taxonomía. Es el estudio teórico de la clasificación. Nos da las bases comparativas para poder determinar o identificar. Y también nos da los principios, los procedimientos y las reglas cuando vas a describir un nuevo taxón, cuando una nueva especie, por ejemplo. También dentro de la taxonomía es importante conocer los códigos de nomenclatura biológica, conocer perfectamente cómo se escriben los nombres a través de los cuales nos comunicamos con nuestros colegas en todo el mundo y conocer algo bien importante que es la tipificación, que pareciera un poco irrelevante conocer la tipificación, pero fíjense que a través de este proceso de tipificación es como nosotros podemos mantener una organización de los nombres y de las especies reconocidas formalmente de la biodiversidad en el planeta. Entonces, pues vamos a iniciar primero con la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura biológica? No es otra cosa más que proporcionar nombres a los diferentes taxones o taxa, asignarles su nombre en las diferentes categorías taxonómicas. Fíjense que un nombre es una convención. ¿Qué es una convención? A ver, búsquense en su celular que lo tienen ahí en la mano. ¿Qué es una convención? ¿Qué dice el diccionario que es una convención? ¿Quién me ayuda a leer qué es una convención? Bueno, aquí dice que es un acuerdo, norma o práctica aceptada socialmente por un acuerdo general o por la costumbre. Exacto. Entonces, un nombre científico es un acuerdo. Es un acuerdo que tomamos todos los científicos para poder nombrar a un organismo. Es decir, si se fijan en biología no utilizamos los nombres comunes, porque el nombre común varía tanto porque tiene inmerso parte de la cultura, de las diferentes sociedades en donde se distribuye ese organismo, independientemente del ecosistema. O sea, el nombre común es cultural y entonces cambia de sociedad en sociedad, de comunidad en comunidad, de país en país. Y entonces, si yo estoy hablando de ese grillo que les mostré aquí, yo le digo grillo, pero yo no sé cómo le digan en Japón y cómo le digan en China y cómo le digan en Rusia y cómo le digan, incluso cómo le llamen en Chiapas y cómo le llamen en Monterrey a este grillo. No lo sé. O sea, debe haber nombres bien distintos, comunes, y entonces, imagínense, oye, yo recolecté un grillo, y entonces otro me dice, ¿un cara de niño? ¿Cómo un cara de niño? No, no es un cara de niño, es un grillo. Ah, es un saltamontes. Ah, ¿cómo un saltamontes? Ah, no, es una... Y entonces es una confusión total porque no podemos comunicarnos. Por eso es que los nombres científicos son una convención, es un acuerdo que tomamos todos los científicos para nombrar la diversidad y entonces la especie, esta especie que les puse en esta diapositiva, esta especie, cuando yo digo Mogoplistes, todo mundo que trabaja insectos y que es especialista en Orthoptera sabe a lo que se refiere. Y si le digo Bruneos, también lo va a saber y no vamos a tener discusión. Vamos a estar de acuerdo en eso. Entonces, por eso es que aquí en esta diapositiva les dice que los nombres científicos son una convención que nos va a permitir comunicarnos con nuestros colegas y entonces hacer más sencilla y más fluido el intercambio de información. Es un sistema de referencia. Ahora bien, la nomenclatura biológica tiene ciertas reglas. Las debemos conocer, por lo menos las básicas,
porque pues forman parte de la cultura del biólogo y porque si ustedes cuentan con esa información, cuando egresen van a ser biólogos todavía más cultos. Quien sabe escribir bien los nombres científicos es un biólogo culto. Ajá. Quien conoce los principios básicos de los códigos de nomenclatura es un biólogo culto. Ajá. Así como el que sabe bases de genética, como el que sabe de bases de fisiología, etc. Entonces, vamos a platicar acerca de este código de nomenclatura, que es el código de nomenclatura zoológico. Fíjense que todos esos reglamentos de cómo escribir los nombres de la diversidad se encuentran dentro de diferentes códigos. En este código se encuentran todas las reglas, lineamientos y recomendaciones para nombrar un organismo, un taxón, tanto del nivel de especie como supraespecífico, es decir, arriba del nivel de especie. Ajá. Y fíjense que estos cuentan con un comité que se reúne año con año para poder revisar las especies que se han publicado como nuevas especies y formalizarlas, es decir, hacerlas válidas. La comisión trabaja todos los años para revisar todos esos taxa que se han publicado como nuevos y para poder validarlos. ¿Ah? Revisan que estén bien escritos, que estén bien descritos, etcétera, muchos aspectos. Tenemos también, para el caso de las plantas, el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Obviamente tenemos el que retoma los organismos o los microorganismos. Ajá. También hay un Código Internacional de Bacterias, que les soy honesta, ese sí yo no lo manejo, pero bueno, cualquiera que lo quiera leer, podemos hacerlo. Todos los códigos de nomenclatura tienen similitudes básicas. Ajá. ¿Cuáles son estos principios que son comunes a todos los códigos? El primero es asegurar un nombre único para cada taxón. Ajá. Acuérdense, ¿qué es un taxón? Es un grupo biológico que existe en la naturaleza. Ajá. Entonces, todos los códigos aseguran que cada taxón tenga un nombre único. Ajá. Que esté escrito en latín. Ajá. Tiene que estar escrito en latín. Vuelvo a lo mismo, como el nombre científico es una convención, un acuerdo, ajá, no lo podemos escribir en nuestros idiomas, español, inglés, japonés, chino, porque otra vez tendríamos mucho conflicto. Luego entonces se optó por esta lengua, el latín, ajá, y está constituido o conformado bajo ciertas reglas de las cuales vamos a platicar. Todos los códigos nos van a dar las reglas para publicar nombres nuevos. Si ustedes en su carrera se encuentran un organismo y se dan cuenta que es una nueva especie, tendrán que acudir al código para poder ver cómo asignar ese nombre. Ajá, y cuáles son los requisitos para poder tener una especie nueva publicada. Ajá. También los códigos nos resuelven problemas. Fíjense que los códigos, obviamente, cuando Linneo y todos estos naturalistas como Amundsen y todos ellos hicieron sus descripciones en latín, pues no existían los códigos. Y entonces resulta que cuando nosotros revisamos los grupos actualmente, puedes encontrar que hay dos nombres asignados a un mismo taxón. Ajá. Y entonces los códigos tienen reglas para poder elegir uno de ellos y que ese sea el que utilice toda la comunidad científica. Ajá. Y los códigos aseguran la tipificación. ¿Qué es la tipificación? Es que cada nombre que se genera está ligado a un tipo portanombre. Ajá. ¿Quién es el tipo portanombre? Un ejemplar. Y en el caso de botánica se aceptan incluso ilustraciones. ¿Por qué? Porque si ustedes van a revisar el grupo, tienen que ir al museo donde esté depositado el ejemplar tipo, es decir, el ejemplar con el cual el autor lo utilizó para hacer la descripción. Porque fue el mejor conservado, porque fue el que muestra mejor las características, por condiciones que establece el taxón. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede con respecto a los principios?
Hay un principio general o básico en la nomenclatura binomial que asumen todos los códigos, que es el de independencia. Ajá. Todos los códigos son independientes unos de otros. ¿Qué quiere decir? Que los diferentes comités han generado reglamentaciones para nombrar la diversidad y esa reglamentación es independiente de los botánicos y de los bacteriólogos. Ajá. Por eso es que si ustedes se dedican a la zoología, pues se deben saber muy bien el de zoología, ¿no? Conocer algunas cosas del de botánica. Y los botánicos deben conocer muy bien el de botánica. Y hay independencia entre los códigos. Ajá. Precisamente porque hay independencia entre los códigos, ustedes se van a encontrar que el nombre de un animal no puede ser rechazado porque sea idéntico al de un taxón vegetal. ¿Por qué? Por el principio de independencia. Y entonces, ustedes me dirán, pues no que aseguran un nombre único para cada taxón. Sí, siempre y cuando se traten de animales y se traten de plantas, pero entre animales y plantas no hay ningún problema. Y entonces nos encontramos a este escarabajo que el género es Diplotaxis, ¿no? Descrito por Kirby, y tenemos esta planta que también se llama Diplotaxis, descrito por De Candolle. Ajá. Entonces, eso tiene que ver con el principio de independencia. Entonces, sí se van a encontrar nombres iguales de animales y plantas. Ajá. Otro principio general, ajá, digamos, es el de prioridad. Siempre que se haya dado, ahora sí, este de prioridad, ya solamente es para cada código. En este caso, para el código de nomenclatura zoológico. Ajá. Siempre que se haya dado 2 o más nombres al mismo taxón, ¿por qué ocurre esto? Pues porque imagínense que Linneo recolectó una planta y luego en el 2020 se recolecta esa misma planta y el autor actual no hace una correcta revisión y no se da cuenta que Linneo ya la había descrito y lo describe como una especie nueva. Y ahora tenemos el mismo organismo con 2 nombres. Ajá. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Imagínense que viene un tercer autor en el 2021 y detecta ese error, detecta que se describió ese mismo organismo y tiene 2 nombres, uno por Linneo y otro por el autor del 2021. La decisión es que el más antiguo prevalece. ¿Por qué? Por el principio de prioridad. Ajá. Vean, aquí tenemos todos estos nombres. Ajá. Son nombres de nivel genérico. ¿Por qué sé que es genérico? Porque está en cursivas, ¿ya vieron? Cuando está en cursivas es genérico. Solamente el género y la especie se escriben en cursivas. Entonces, todos estos son del nivel genérico. Díganme ustedes, por principio de prioridad, ¿cuál es el nombre válido del género? Todos imagínense que se los asignaron a una planta. ¿Cuál de todos estos es el correcto? De acuerdo al principio de prioridad establecido por el código. El que fue publicado en 1842. Exacto. ¿Por qué? Porque es el más antiguo y este es el que prevalece. El resto pasan a ser sinónimos de este. ¿Mm? Bien. Tenemos también un principio que se conoce como homonimia. Ajá. Justamente dice, este principio establece que el nombre para cada taxón debe ser único. Es decir, aquí ya estamos hablando del código de zoología o del código de botánica. Acuérdense que entre animales y plantas sí se puede, pero no podemos tener 2 animales con el mismo nombre. Eso sí no se puede. O 2 plantas con el mismo nombre. Eso sí no se puede. Entonces, el principio de homonimia establece que el nombre de cada taxón debe ser único, debe evitarse dar nombres idénticos. Ajá. Entonces, la sinonimia también, fíjense, es otro principio y nos dice, cada taxón
no puede tener más de un nombre válido. Ajá, es decir, una misma planta no puede tener dos nombres asignados. Entonces, por un lado, la homonimia nos dice, un taxón debe tener un nombre único. Y la sinonimia nos dice, cada taxón no puede tener más de dos nombres asignados. Y entonces, si existe conflicto entre los dos nombres por homonimia o por sinonimia, ¿cuál es la decisión? Pues por código, por el principio de prioridad, el más antiguo, el que se publicó primero. Fíjense, aquí les pongo un ejemplo de una sinonimia. El equidna se recolectó y cuando llegó al museo, Cuvier en 1797 lo describió como el género monotrema. Después, Illiger lo describió como Tachyglossus, Fischer como Echinopus y Rafinisque como Sifomia. Todos estos nombres posteriores al de Cuvier. ¿Por qué ocurrieron esos errores? Pues seguramente porque no revisaban o porque cada autor quería ponerle el nombre que consideraba. En esa época, pues acuérdense, para comunicarte con las personas o para saber o si realmente lo habían leído, etc. El caso es que este organismo que vemos acá se le asignaron todos estos nombres. Esto es sinonimia por principio, entonces, ¿qué nombre es el válido? Por prioridad. El de Cuvier. El de Cuvier, este. Y hasta ahí iba todo bien. Todos felices y contentos con Equidna. Pero después, en años más recientes, encontraron esto. Encontraron que Foster, en 1777, ya había descrito un animal como Equidna, y este es un pez anguiliforme. Entonces, esto ya es homonimia. ¿Ya vieron? Sinonimia, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El nombre que se publicó primero entre estos dos animales fue el de Foster en 1777. Por lo tanto, el pez va a conservar ese nombre, Equidna, y actualmente así se reconoce. El anguiliforme, el género es Equidna. Y el Equidna de Cuvier pasa a ser inválido y se tiene que seleccionar un nombre de los que ya se les había otorgado. Y por principio de prioridad, el siguiente que se publicó fue Tachyglossus. Actualmente a este organismo, su género correcto es Tachyglossus. Si ustedes se meten al teléfono y le ponen Equidna, todavía les va a aparecer el monotrema. ¿Por qué? Porque se utilizó mucho tiempo, mucho tiempo. Pero si ya buscan formalmente, se van a dar cuenta y después le ponen Tachyglossus, también ahí en la red pónganle Tachyglossus y ya les va a aparecer el monotrema. Entonces, fíjense, estos conflictos suceden y suceden mucho. ¿Cómo los resolvemos? Pues gracias a estas reglas que nos dan los códigos y en este caso por el principio de prioridad y por el hecho de que no podemos tener dos animales con el mismo nombre. ¿Quién conserva el nombre? El que se publicó primero. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí tenemos una sinonimia. También. Esta es una locura, porque fue el mismo autor. Hüfner en 1819 hizo un estudio sobre estas polillas y entonces en 1819 las describe en el género Hypercompe, ¿no? Y ahí las coloca. Y en el siguiente año vuelve a ir a la zona de recolecta y entonces como tenían variaciones en el manchado algunos de los ejemplares, decide describirlos como Ecpanteria, él mismo, pero en 1820. Después se hace la revisión y se dan cuenta que no, que es la misma especie, o sea, es el mismo taxón, lo que pasa es que existe una variabilidad con respecto a las manchas, obvio, una variabilidad de tipo individual. Y entonces, pues,
pasan a ser sinónimos. Ajá. ¿Cuál es el que se reconoce? Pues el de 1819 y este pasa a ser sinónimo de este. Suele pasar. Bueno, entonces, esos son como los principios básicos, ¿no? Para poder resolver ciertos conflictos con los nombres de la diversidad. Tenemos el principio también de nomenclatura binomial y este principio nos dice que el nombre científico es el nombre científico de una especie, ojo, de una especie, es la combinación de dos nombres, por eso es un binomio. Ajá, es un binomio. La combinación es género y especie. El uso de trinomios sí se permite para quienes reconocen subespecies. Entonces tenemos género, especie y subespecie. Y también en el código nos dice que vamos a tener nombres uninominales, es decir, de una sola palabra, para aquellos que son del nivel supraespecífico, es decir, arriba de especie. Género, bueno, el género ya no, ahorita van a ver por qué. Como la subfamilia, la familia, la tribu, etc. Eso es un solo nombre. El único binomio es el de género-especie, el nombre de la especie, o bien si se reconoce una subespecie. Entonces, género, esto ya ustedes se lo saben y espero que ya no yo observe errores en sus actividades. Si escriben mal el nombre científico van a tener puntos menos porque ya lo estamos explicando. El género siempre se escribe en minúsculas, nunca se escribe en mayúsculas. Nunca cometan el error de escribir sus carteles que envían a los congresos y escriben el nombre o el género en mayúscula. Es un grave error. Debe escribirse en minúscula, solo la primera en mayúscula y siempre, siempre en cursivas. Después, si les pide la publicación, pues escriben el nombre de quien lo describió, coma y el año, ¿no? Entonces, aquí el nombre del género sí se puede escribir solito. El género no tiene que ir forzosamente acompañado de la especie. ¿Por qué? Porque el único nombre binomial es el de la especie, no así del género. Dime, Noel. No, ya me aclaró mi duda. Le iba a ¿Ya? preguntar eso Ajá. de que ahí solo estaba género, no la especie. Exacto. El único binomio es el de la especie. Ajá. El género es uninominal. Por eso aquí les dice, los nombres uninominales para taxas supraespecíficos. ¿Qué quiere decir supraespecíficos? Arriba de la especie. Entonces lo puedes escribir solito y aquí les pongo un ejemplo de un enunciado. Dice, las especies del género Oplia, ¿ya vieron? Se escribe solito. Eso sí en cursivas, coma. Son florícolas y se han observado alimentándose del polen. No así la especie. Ajá. La especie sí es un binomio. Ajá. Y el nombre específico, el específico, siempre lo vamos a escribir en minúsculas, siempre. Y no se puede escribir solito. Nunca se les vaya a ocurrir escribir escuamífera solito, porque eso no es informativo. Por código, el nombre de la especie es un binomio y se escribe completo, Oplia escuamífera, o pueden abreviar el género. La primera mención de una especie en un documento, eso también grábenselo cuando manden sus trabajos a los congresos. La primera mención debe ser completo, así, Oplia escuamífera. Después pueden abreviar el género, H. escuamífera. Ajá, y también deben consultar cómo se abrevian los géneros, ajá, el autor y el año. Y aquí les pongo un ejemplo. La especie Oplia escuamífera. Yo no escribo la especie escuamífera. ¿Por qué? Porque escuamífera también se me hace que puede haber una especie de pez o a lo mejor hasta una salamandra que se llama escuamífera, ¿no? O quién sabe, o sea, al momento que ustedes le colocan Oplia, ya, los que trabajamos insectos dicen, ese es escarabajo metálico. Ajá. Entonces, la especie Oplia escuamífera se ha observado durante el día en flores de Hibiscus rosacinensis. Esta es una rosa, ¿ya ven? No se escribe solo rosacinensis. ¿Por qué? Porque por código la especie es un binomio. Entonces, espero que con esto
Ay, yo a veces pienso, digo, ay, pobres de mis alumnos, los he de cansar con tanto que les digo. Pero créanme que yo espero que con eso ustedes no cometan errores al momento de escribir los nombres de la diversidad. Vean, aquí les puse los ejemplos de unas aves. Aquí está Falco peregrinus, el autor, coma y el año. Y este que se pronuncia como Aulacorhynchus, la CH se escribe como Q y este como R, Aulacorhynchus prasinus, que la describió Wood, coma, en 1834. Estos son nombres completos. Vean, trinomios. Sí podemos usar trinomios para aquellos que reconocen subespecies. Oryctes es el género, la primera va en mayúsculas. Nasicornis es la especie. Y Afganistanicus es la subespecie. Tanto la especie como la subespecie, todas en bajas, ¿ya vieron? Pero de pronto se pueden encontrar esto. Canton y entre paréntesis, Glaphyrocanton y después Vázquezae. ¿Qué es esto? Pues esa no es la especie. Esto es el subgénero, para aquellos que reconocen subgénero. Entonces, siempre que se encuentren un nombre de un organismo animal, que después del género tiene otro nombre en cursivas entre paréntesis, es el subgénero. Entonces, es el género Canton, el subgénero Glaphyrocanton y la especie Vázquezae. El autor, coma y el año. Espero que ustedes sean bien observadores y se den cuenta que hasta ahorita hemos visto puros autores sin paréntesis. Y acá ya les aparece un autor en paréntesis. Ahorita les voy a explicar qué significan los paréntesis en los autores. No todos los autores van en paréntesis, no. En los nombres científicos hay autores que no van en paréntesis porque son quienes hicieron correctamente la descripción de la especie o de la subespecie. Ahorita checamos eso. Aquí va la explicación, vean. Este organismo, esta tenia, este platihelminthe, fíjense que el nombre válido, el que ustedes se encuentran en la red, es Hymenoplepis diminuta. Y después se encuentran el nombre del autor entre paréntesis, Rudolphi, 1819. ¿Qué quiere decir que el autor está entre paréntesis? Bueno, eso significa que hubo un cambio nomenclatural. Rudolphi, de acuerdo a ciertas características, en 1819 describió a diminuta dentro del género Tenia. El nombre original de esta especie es Tenia diminuta Rudolphi 1819. Pero fíjense que en 1982, estos dos autores hicieron la revisión del grupo y se dieron cuenta que esta especie, no por características, etcétera, no pertenece o no debe de estar dentro del género Tenia, sino que en realidad tiene que estar dentro de Hymenoplepis. Por lo tanto, hacen el cambio taxonómico Hymenoplepis diminuta y en zoología se mantiene el nombre del autor que hizo la descripción original, pero se coloca en paréntesis. Cuando tú te encuentras esto, dices, aquí hubo un cambio nomenclatural. ¿Quién lo hizo? Tienes que poner a investigar, porque el nombre de quien hace el cambio no aparece. Así sucede en zoología. En botánica sí escriben el nombre de quienes hicieron el cambio. En zoología no. Entonces, fíjense, quiero que se vayan a esta página. Todos ahí en su computadora o en sus teléfonos, váyanse a esta página www.getbeef.org. Les voy a compartir mi pantalla. Vayan, búsquenla, por favor. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Chicos. Ya, profe.
Ya, Ya, profe. ya. ¿Ustedes ya encontraron la página? Es esta. ¿Ya la abrieron? Díganme, ¿eh? Entonces déjenme, voy a ver el nombre. ¿Ya la tienen? Sí, es importante que la abran. Ajá. Aún no. ¿Será que nos puede compartir el link aquí en el chat de Teams, por Ah, favor? perfecto. Claro, claro. Espérenme, espérenme. Va, chicos, va. Aceptar. Ahí está. Espero ya les haya llegado. Y luego yo quiero checar el nombre. Ya, profe. ¿Sí? ¿Ya la abrieron? Muy bien. Sí. Espérenme, déjenme copiar. Y no me pego. Bueno, esa página les puede ser muy útil porque ahí pueden encontrar los nombres válidos de los organismos. Ajá. Y pueden conocer acerca de su historia. ¿Cómo conocen acerca de su historia? Pues conociendo estas cosas que estamos platicando del significado de los paréntesis, etc. Entonces, vean, aquí vamos a ponerle el nombre de la especie y vamos a buscarla. Denle el nombre y búsquenla. Ajá. Les despliega esto. Ajá, sí están viendo, ¿verdad? También conmigo en mi pantalla. Sí, profe. Ah, bueno. Y entonces acá, fíjense, le voy a dar clic. Esta página es muy bonita porque aquí ustedes pueden consultar aspectos taxonómicos, es decir, de publicaciones originales de las especies, y también les van a proporcionar información como la distribución. Vean dónde se distribuye esta especie. Bueno, de este lado tenemos la historia taxonómica. Es un animal, es un platihelminthe, es céstoda, es un ciclofilide, es un himenolepidide, perdón, y es un himenolepis. Ajá. Aquí está el autor del género y aquí está la especie. ¿Ya vieron que está entre paréntesis? Y acá dice basonimio. Ajá. ¿Qué significa esto de basonimio? Un basonimio es el nombre original sobre el cual un nuevo nombre se basa. Entonces, el nombre original en el cual se basa este nombre, ¿por qué se basa en él? Porque los autores que hicieron el cambio, tuvieron que revisar el material que se había asignado o el ejemplar tipo, que era Taenia diminuta. Lo revisaron y se dieron cuenta que no era Taenia diminuta y lo cambiaron a Himenolepis. Ajá. Y entonces por eso Rudolfi nos aparece aquí entre paréntesis. Ajá. Entonces, esta página, después dicen, ¿qué significa este igual, estas rayitas? Bueno, estos significan que pasan a ser, este es un basinomio y este es un sinónimo. Ajá. También algunos les van a decir que diminuta es un sinónimo. Sí, también es un sinónimo y también es un basónimo. ¿Por qué? Porque es el nombre original sobre el cual se basó. Ajá. Este se escribió, miren, en 1925 y la revisión se hizo hasta en 1982, ¿cierto? Entonces, estos dos
pasan a ser sinónimos de Hymenolapis diminuta. Esta es la que se reconoce formalmente, entre paréntesis, Rudolphi 1819. Por eso es que luego yo les pido trabajos y no sé, les digo que pongan los autores de las especies y todos me los ponen en paréntesis. Pues no, entonces me están diciendo que en todos hubo cambios nomenclaturales. El uso del paréntesis en los nombres científicos debe ser muy cuidadoso, porque si tú le pones un paréntesis, me estás diciendo que hubo un cambio nomenclatural, y si yo estoy haciendo un estudio taxonómico, me vas a ir a revisar todo esto, y ir a ver las publicaciones, y ir a ver todo eso para leer qué pasó, y no es así. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Todos pudieron abrir esa página? ¿Sí hicieron su búsqueda? Se los digo porque después tienen que hacer un ejercicio con ella. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Ya esto ustedes ya lo sabían? No. ¿No? profe. ¿No lo sabían? Bueno, ya aprendieron algo nuevo. Ya con eso me doy por bien. Bueno, vamos a seguirle. Vámonos con nuestra presentación. Unidad 1. Ya se debe estar cargando. Ahí está. En este asunto estamos, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí también está entre paréntesis, hubo un cambio nomenclatural. Hay que revisar qué sucedió. ¿Por qué? ¿Qué asignación hizo Martínez, Hafter y Hafter en el 64? Seguro Vázquez lo asignaron a otro género. Y hay que revisar qué sucedió. Ajá. Bueno, esta es la captura de pantalla que ahorita ustedes ya vieron y que pudieron consultar. Y entonces vean, estos son los nombres. Ajá, estos son los nombres. Aquí tenemos las categorías taxonómicas, ya vieron, de la jerarquía o del esquema de clasificación que utilizamos para los animales. Ajá, para las plantas, perdón, para plantas y hongos. Esto es de botánica. Y entonces fíjense que, ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí en esta diapositiva? Lo que les quiero mostrar es que ustedes pueden reconocer la categoría taxonómica porque hay ciertas terminaciones que son comunes a ciertos niveles taxonómicos o categorías taxonómicas. No tenemos una terminación general para el reino, ni para el filum, ni para el subfilum, ni para la clase, ni para la subclase, ni para el orden, ni para el suborden. Pero fíjense, hay una terminación común para las plantas al nivel familia, que es ACAE. Ajá. En botánica, ¿ya vieron? Siempre que vean ACAE en un nombre de planta, es una familia. Si lo vemos para animales, ajá, es IDAE. Ajá. En animales tenemos una terminación para la superfamilia, Oidea. Siempre que vean Oidea, es una superfamilia en animales. IDAE es familia. Bueno, para plantas es ACAE. Para subfamilia es Oideae. En animales es INE. Bueno, se escribe INAE, pero se pronuncia INE. También es de IDE. Se los estoy leyendo tal cual, ¿eh? La tribu es EAE. En animales es INI. Subtribu INAE. Y en zoología INA. Si ustedes logran reconocer estas terminaciones, se van a hacer muy fácil la vida cuando lean los artículos. Yo luego veo a los chicos que leen los artículos y dicen, es que no sé ni siquiera de qué categoría hablan, profesora, estoy toda revuelta. Ah, pues este cuadrito les va a ser muy útil. ¿Ah? Vean, aquí tenemos un animalito. Animalia o animal, filum, ajá, artrópoda, subfilum hexápoda, clase insecta y orden coleóptera. Hasta acá, nada es común con otros grupos, porque por ejemplo aquí tenemos el filum Platihelminthe, el filum Mollusca, el filum Porífera, y pues nada que ver, no hay una terminación común, aquí tampoco.
Pero en la superfamilia sí. Este es Scarabaeoidea. Ajá. Tenemos la familia Scarabaeidae. Este sí se pronuncia Scarabaeidae. Su familia Scarabaeinae. Tribu Coprin. Si ustedes logran reconocer estas en animales, van a poder identificar el nivel de superfamilia, familia, subfamilia y tribu. Lo mismo sucede para las plantas. Ajá. Entonces, vean, a partir de división ya hay terminación. Aquí, pita, ópsida, idae, ajá, y esta, ¿de acuerdo? Yo creo que eso lo van a ver más profundamente aquellos que se vayan al eje, están por el seleccionar eje en botánica. Bueno, entonces, otros principios del por qué hay ciertos nombres que, por ejemplo, este principio de tautonimia nos dice que el nombre de la especie, cuando el binomio en que el nombre genérico y el específico son idénticos. Por ejemplo, esta ave se llama Troglodites troglodites. Esto en taxonomía se conoce como tautónimo y se permite en zoología, pero no se permite en botánica ni en bacteriología. No se van a encontrar un género y una especie igualitos, pero en zoología sí se permiten los tautónimos. Y bueno, en el caso del código de nomenclatura zoológica, nada más se reconoce especie y subespecie. Ya no hay más nombres infra-subespecíficos, ya no. Pero en botánica se van a encontrar variedad, subvariedad, forma, subforma, sección y no sé qué tantas más categorías. Vean, el nombre de esto. El nombre, este es el género, la especie, la variedad, la subvariedad, la forma y la subforma. Todo eso existe en botánica. Los zoólogos no. Los zoólogos solamente reconocen especie y algunos subespecie. Bueno, ¿cuándo un nombre es válido? Bueno, los nombres se tienen que publicar. Si ustedes recolectan una especie que consideran que es una nueva especie porque no hay una categoría para ella, imagínense que están revisando un género y ninguna especie concuerda con las características, pueden nombrarla como una nueva especie. Pero para eso lo primero es que tienen que publicarla. Para el caso de los botánicos, la publicación tiene que ser en latín y en el idioma del autor, sea español, inglés, japonés o chino, pero tiene que ir la descripción en latín. Los zoólogos solamente hacemos un pequeño abstract, como un resumen, una breve descripción en latín y después toda la descripción completa, de preferencia en inglés. Nuestros idiomas también son válidos, español, en el caso de nosotros. Cuando son publicados, fíjense, se consideran como nombres disponibles. Se tiene que hacer toda una revisión por parte de la comisión, para que puedan pasar a ser válidos, y se reconozcan. En el caso de los botánicos, tienen que pasar a ser legítimos y después correctos. En zoología ya hablamos de nombres válidos como tal. Entonces tienes que pasar por todo este proceso para poder publicar. Yo tuve la fortuna de publicar una nueva especie en el 2010 de un escarabajo que recolectamos en Chiapas. También saben quién publicó una nueva especie, el profesor Carlos Hernández. Si no mal recuerdo, él publicó una serpiente. Y desde el 2010, no me han invalidado ni me han sinonimizado mi especie. Esa especie se la dediqué al doctor Zaragoza, se llama Opria zaragozai. El doctor Zaragoza ha sido formador de generaciones de entomólogos y parece ser que mi nombre
va en este nivel potencialmente válido. Todavía le falta. Fue en el 2010 y hasta ahorita no me lo han sinonimizado y pues ahí va, ¿no? Estamos haciendo otros análisis finales y ahí vamos. Esperemos que pronto en breve llegue a ser válido. Es un proceso largo, ¿no? Y cuesta la revisión, pero eso habla de que, fíjense, ustedes pueden hacer descripciones de nuevas especies y pues tienen que entrarle, por supuesto, a todo este asunto de la nomenclatura binomial, si es que les gusta, claro está. Entonces, ahora sí, no sé si ya se les liberó su actividad. Ya, ustedes me dicen si a los responsables de equipo ya se les liberó su actividad. Sí, profesora. Ya, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, tenemos 2 actividades para esta clase y nos da perfecto tiempo. La primera es el Forms. Ahorita les hago rápidamente los canales al resto de los equipos. De hecho, les quiero pedir que nos tomemos, si les parece bien, reanudamos 12:25. Ajá. Para que me dé tiempo a hacer sus canales a los equipos que me faltaron. Y ¿cómo vamos a reanudar? Se van a conectar directamente a su canal de equipo. Y entonces van a compartir el Forms, los responsables, y lo van a responder. Esa es la actividad número 1. La número 2, se van a ir a su blog de notas, que ya también lo tienen por equipos. Y fíjense, les voy a compartir mi pantalla. En el blog de notas, aquí está, ya tenemos esta primera actividad que nos dice, realiza la siguiente lectura sobre tipificación de manera individual. Ya la tienen cargada aquí. Si su enlace no abre, porque luego sucede, ¿verdad? Entonces, se van aquí a su Teams, acá en equipos, y en la parte de archivos, en materiales de clase, hay una carpeta que se llama lecturas actividades, acá. Y ahí está también la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, van a leerlo de manera individual. Son 9 páginas, o sea, no es largo. Y van a responder estas preguntas en equipo. Estas sí ya son equipo. Aquí ya van a escribir todos. ¿Para qué sirven los tipos de taxonomía? ¿Qué es un género tipo? ¿Qué es una especie tipo? ¿Qué es un espécimen tipo? Y es importante que ustedes las respondan y las discutan bien para que después vayamos despejando dudas con la presentación de tipificación que sigue después en el temario. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece, nos tomamos un descanso. Nos vemos aquí 12:30, no aquí no, en sus canales. ¿De acuerdo? 12:30 para trabajar con el Forms. ¿Les parece? Sí, profa. De acuerdo. Sí. ¿Estamos de la clase, profa? ¿Cómo? ¿Nos desconectamos de la clase? Pues si quieren desconectarse, si no, así quédense conectados, no hay ningún problema. Vayan, descansen, demás, y ya luego entran a sus canales de equipo. ¿De acuerdo? Sí, profa. Gracias. Bien.
Listo. Entonces, vayan uniéndose a sus canales. Si se tienen que desconectar de aquí, no hay problema. Vayan uniéndose a sus canales y vayan realizando la actividad del Forms. Una vez que concluyen, de una vez empiecen con su lectura para la actividad de la unidad 1 que está ya en su libreta de trabajo. ¿De acuerdo? Sí, profa, gracias. Sí, profa, gracias. Disculpe, Sí, el dime. compañero Enrique 5 aún no aparece en el canal. Sí, ahorita lo doy de alta. Voy. Ah, bueno, muchísimas Sí. gracias. Ahorita lo doy. Gracias, Aida.